Hermanos amados, que la paz inefable de nuestro Adón Yahshua HaMashiach repose en la profundidad de sus corazones. Hoy, nos congregamos en un mismo espíritu para discernir y analizar con la debida reverencia las señales portentosas que el Eterno, en su infinita misericordia y soberanía, nos está mostrando. Vivimos tiempos que no admiten tibieza, tiempos cruciales, que demandan de nosotros un arrepentimiento genuino, una teshuvá que nazca desde las entrañas, y una vigilancia constante, inquebrantable. No es producto de la casualidad que nos encontremos en un periodo señalado para la reflexión y el arrepentimiento, porque las advertencias que emanan del cielo y que resuenan en la tierra, lo hacen con una fuerza y una claridad sin precedentes. En medio de esta creciente oscuridad, nos anclamos con firmeza en la palabra, en la promesa inmutable de nuestro Elohim, como declara el Salmo 27, y que esta sea la declaración de nuestra fe. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta debe ser nuestra proclama, nuestro estandarte ante el avance de las tinieblas. Aunque un ejército entero acampe contra nosotros, aunque la guerra misma se levante con furia, nuestro corazón debe permanecer confiado. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está cimentada en las arenas movedizas de este mundo, sino en la roca eterna, de la promesa de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Buscamos su rostro incesantemente. Anhelamos habitar en su casa todos los días de nuestra vida, porque solamente en Él, y en nadie más, encontramos refugio verdadero. Él nos esconderá en su morada en el día del mal. Sobre una roca nos pondrá en alto, y levantará nuestra cabeza por encima de los enemigos que nos rodean. Ahora bien, es fundamental que entendamos por qué nuestra mirada debe, en estos tiempos, dirigirse a los cielos. Y aquí, es imperativo que hagamos una distinción fundamental. No hablamos de astrología, esa perversión pagana que, con arrogancia, busca adivinar el futuro en los astros, usurpando el lugar de Elohim. Hablamos de astronomía bíblica, de obedecer el mandato que el mismo Creador estableció desde el principio de los tiempos. En Génesis 1:14, el Eterno fue explícito y claro. Puso las lumbreras en la expansión de los cielos, el sol y la luna, no únicamente para alumbrar la tierra, sino como otot, como señales, para marcar los tiempos, las moedim, o fiestas solemnes, los momentos proféticos designados por Él. Si no miráramos al cielo, ¿cómo podríamos comprender el funcionamiento del gran reloj de Elohim? El apóstol Juan, exiliado en Patmos, en Apocalipsis 12, vio las grandes señales en el cielo. Vio a la mujer, que representa a la nación de Israel, Betula, Virgo, y al león, Leo. Los patriarcas de antaño dependían del sol para su calendario agrícola y ceremonial. Los sabios de Oriente, versados en las escrituras y en la astronomía, supieron del nacimiento de nuestro Mesías, Yahshua, gracias a la conjunción de Júpiter y Saturno, aquella que el mundo llamó la estrella de Belén, porque observaron los cielos con entendimiento. El profeta Joel nos advirtió con siglos de antelación que la luna se convertiría en sangre como señal de los últimos días, una señal que hemos visto cumplirse de manera precisa y reciente. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, citó a Joel bajo la unción del Ruach HaKodesh. En el libro de Job, capítulo 38, el mismo Elohim pregunta retóricamente: ¿conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Aquí se nos revela un principio divino ineludible. Todo lo que sucede arriba, en los cielos, tiene un eco, una repercusión directa, abajo, en la tierra. Por eso, cuando hablamos de un eclipse, no hablamos de un simple fenómeno natural. Hablamos de un mensaje codificado, de una carta escrita en el firmamento por el Creador,
para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Centrémonos ahora, con toda solemnidad, en el evento celestial que se aproxima, un eclipse parcial de Sol que ocurrirá el 21 de septiembre del año 2025. Este no es un eclipse cualquiera, amados hermanos, ni por su fecha precisa, ni por las constelaciones que serán testigos silenciosos de su desarrollo. Ocurrirá precisamente un día antes de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, la cual, proféticamente, es la que anuncia la boda del Mesías con su congregación. La simbología que se despliega ante nosotros es sobrecogedora. El sol, en la riqueza simbólica de las Escrituras, ha sido siempre una figura de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, la luz del mundo, como él mismo se declaró. La luna, por otro lado, que no posee luz propia y solo puede reflejar la luz del sol, representa a la humanidad. Durante este eclipse, la luna se interpondrá y ocultará parcialmente al sol, volviéndose totalmente negra desde la perspectiva terrenal. El mensaje codificado aquí es claro y devastador. La humanidad, en su inmensa mayoría, le ha dado la espalda a la luz de Yahshua. Han rechazado su salvación, han despreciado su palabra, se han burlado de su amor. Y este acto de rechazo cósmico sucede justo en la víspera de la fiesta que anuncia el arrebatamiento de su pueblo. Es una declaración celestial de que el tiempo de la gracia, tal como lo conocemos, está llegando a su fin para un mundo que ha elegido la rebelión. Pero el mensaje se vuelve aún más detallado, más urgente, cuando analizamos el mapa estelar en el momento exacto del eclipse. Varias constelaciones y planetas aparecerán en la oscuridad momentánea, y su significado bíblico pinta un cuadro profético completo, un verdadero drama celestial. Primero, aparecerá Venus. En Apocalipsis 22:16, nuestro Señor Yahshua se identifica a sí mismo con estas palabras: Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Venus es precisamente el último astro que brilla con intensidad en el cielo antes de que el sol amanezca, simbolizando la victoria inminente sobre la oscuridad y la esperanza de un nuevo día. Su presencia durante el eclipse es un recordatorio divino de que, a pesar del juicio que se avecina sobre el mundo, Yahshua viene pronto a establecer su reino de luz. Es la promesa del amanecer después de la noche más oscura de la historia humana. Y no es casualidad que Venus esté visible en la constelación de Leo, el león, que representa a Yahshua como el león de la tribu de Judá, el rey victorioso y soberano. Sin embargo, el escenario también revelará la presencia del adversario. La constelación de la serpiente estará visible, un recordatorio inequívoco de la presencia y la obra de Satán en estos tiempos finales. Pero lo más impactante, lo que debe sacudir nuestro espíritu, amados hermanos, es la constelación de la Copa, conocida astronómicamente como cráter. Durante este eclipse, que será visible principalmente en el hemisferio sur, la constelación de la Copa aparecerá volteada, completamente al revés. Debemos entender que esto no es una simple coincidencia de perspectiva. El Eterno, en su soberanía, permite que se vea así para enviarnos una señal inequívoca y terrible. La copa en la Biblia, en el contexto del juicio final, representa la ira de Yahweh. En Jeremías 25, el profeta recibe la orden de tomar de la mano de Yahweh la copa del vino de este furor y darla a beber a todas las naciones. En Apocalipsis 16, los 7 ángeles derraman las 7 copas de la ira de Elohim sobre la tierra. Una copa volteada es la máxima representación gráfica de que esa ira está a punto de ser derramada, sin mezcla de misericordia, sobre un mundo impenitente. El juicio ya no se contiene. Se va a descargar en su totalidad. Junto a esta terrible señal, aparecerán otros actores en este drama celestial. Veremos a Mercurio, que en este contexto profético representa al falso mensajero, al espíritu del anticristo que, con palabras seductoras y engañosas,
seduce a las naciones. Y veremos a Marte, el planeta rojo, que desde la más remota antigüedad ha simbolizado la guerra, el conflicto y el derramamiento de sangre. Marte estará posicionado peligrosamente cerca de la gavilla, la espiga que sostiene en su mano la constelación de Virgo, Betula, la cual representa a los salvos, a la congregación, a la novia del Cordero. Es como si el falso mensajero, a través de la guerra, intentara arrebatarle los redimidos a la novia de Yahshua, pero no podrá hacerlo si nos mantenemos en santidad, porque la palabra nos asegura que nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de Yahweh que es en Yahshua HaMashiach. Además, como un testigo ominoso, aparecerá la constelación del Cuervo, Corvus, que nos recuerda a las aves de rapiña convocadas para la gran cena de Elohim en la batalla de Armagedón, para devorar la carne de los enemigos de nuestro Rey. Y como si estas señales no fueran suficientes para despertar al más dormido, habrá un cometa, el C-2025 Can-1 Atlas, visible junto a Marte, cerca de la pierna de Betula. En la Biblia, los cometas no son meros espectáculos astronómicos, son heraldos de juicio, advertencias divinas y demostraciones del poder soberano de Yahweh. Son los cuerpos celestes sacudidos de los que habla la profecía. Lucas 21 nos advierte que habrá grandes señales del cielo y que los hombres desfallecerán de terror por la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo. Este cometa es una de esas grandes señales. La luna de sangre que ya presenciamos fue una advertencia dirigida principalmente a la casa de Israel, pero este eclipse, con la copa de la ira volteada y el cometa de juicio, es un mensaje para el mundo entero. El Eterno avisa porque es misericordioso, para llamar al arrepentimiento y para que su pueblo amado se prepare para los eventos finales que se precipitan sobre nosotros con una velocidad vertiginosa. Esta advertencia celestial, hermanos, está íntimamente ligada a lo que conocemos como la final trompeta, un concepto que a menudo, por falta de conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe, se malinterpreta. Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, habla sobre la final trompeta, que sonará para el arrebatamiento de los santos, no se está refiriendo a la séptima trompeta que toca el ángel en el libro de Apocalipsis. Esa séptima trompeta ya forma parte de los juicios de la ira de Elohim, que serán derramados sobre la tierra. Pablo, un fariseo de fariseos, un conocedor profundo de la Torá y de los servicios del templo, se refería a una costumbre ceremonial específica y muy conocida en su tiempo. En el templo de Jerusalén se usaban dos tipos de trompetas, las de plata, llamadas Hatzot Zerot, y el cuerno de carnero, el shofar. Las trompetas de plata, descritas en Números 10, tenían dos propósitos principales: convocar a la congregación y dar la señal para mover los campamentos. El arrebatamiento, el Nazal, es precisamente eso: el movimiento del campamento de los santos desde la tierra hacia el cielo. Durante el servicio nocturno en el templo, había una rutina ceremonial con 4 toques de trompeta de plata. El primer toque anunciaba la medianoche. El segundo llamaba a los sacerdotes levitas a inspeccionar las ofrendas. El tercero anunciaba la apertura de las puertas del templo. Y el cuarto toque, el último, la final trompeta de esa vigilia, era la señal para que los levitas entraran a cantar los salmos y para que el pueblo congregado finalmente pudiera entrar al lugar santo. Pablo usa esta poderosa analogía. Cuando suene la final trompeta, que es la voz de Yahshua, las puertas del cielo se abrirán de par en par, para que los redimidos entren a la presencia del Rey. De manera similar, durante fiestas solemnes como Yom Teruah, se hacían series de toques de shofar durante la noche. El último de estos toques también coincidía con la apertura de las puertas del templo. Por lo tanto, la final trompeta es la voz de mando de nuestro Señor, como dice Pablo, la voz de arcángel y trompeta de Elohim. En Apocalipsis, Juan oye una voz
como de trompeta que le dice, «Sube acá». Esa es la voz que oiremos, una orden directa de nuestro Rey Yahshua para ser arrebatados a su presencia. Y este es un evento que ocurrirá en un átomos, un instante indivisible de tiempo, más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Ahora, hermanos, es imperativo conectar estas señales celestiales con la cruda y a menudo dolorosa realidad que estamos presenciando en la tierra, porque una confirma a la otra. El escenario para el cumplimiento profético se está montando ante nuestros propios ojos a una velocidad asombrosa. Y una pieza clave en este rompecabezas geopolítico es la nación de Qatar. Este nombre, que carece de un significado claro en árabe o español, en el hebreo bíblico encuentra su raíz, Qatar, que significa hacer que el humo se eleve, como en el incienso, el Ketoret. Pero en el contexto actual, no hablamos del humo del incienso, sino del humo de la guerra, del humo del juicio. Qatar se ha revelado como el principal financiador del terrorismo global. Documentos y reportes de dominio público, como los que se encuentran en Wikipedia, confirman que ha transferido al menos $1.800 millones a la organización terrorista Hamas en tan solo 2 años. Su dinero financia mezquitas vinculadas a los hermanos musulmanes por toda Europa, acelerando su transformación en Eurabia. El humo tóxico de su influencia ha penetrado las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo, sembrando un antisemitismo virulento y demoníaco en los campus. Lo más alarmante es la hipocresía y la complicidad que se observa a los más altos niveles de poder. Hemos sido testigos de reportes vergonzosos de cómo el propio gobierno de Netanyahu admitió haber permitido que los fondos de Qatar fluyeran hacia Hamas desde el año 2018, bajo la excusa insostenible de mantener una falsa paz. Y hemos visto al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibir tratos económicos históricos de Qatar por valor de $1.2 billones y defender públicamente a esta nación como un aliado, incluso después de que Israel atacara a líderes terroristas en su territorio soberano. El viceprimer ministro de Qatar ha llegado a declarar públicamente, sin ningún pudor: todos somos Hamas. Más claro no puede ser. El mundo está siendo manejado por intereses oscuros que preparan activamente el camino para la bestia. Este financiamiento del terror no es un hecho aislado. Observen el plan que se está diseñando para Gaza. Se ha encomendado a Jared Kushner, yerno de Trump, la tarea de diseñar un plan para el día después, en Gaza, una vez que ésta sea completamente arrasada. Esto resuena de manera directa y escalofriante con la profecía de Daniel 11:45, que habla del antimashiach, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo. La franja de Gaza se encuentra precisamente entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Están preparando, literalmente, el terreno físico para que el hombre de pecado establezca su centro de operaciones mundial. Y el caos no se limita al Oriente Medio. Lo que ocurrió en Nepal, donde protestas violentas de la llamada Generación Z derrocaron al gobierno e incendiaron el parlamento, fue un ensayo, un modelo a escala de cómo el espíritu del anticristo opera: generar inestabilidad y descontento masivo, para luego ofrecer una solución de falso orden y control totalitario. Fue una primavera asiática, que sigue el mismo patrón destructivo de la primavera árabe de años atrás. Revueltas que terminan siempre con la imposición de un nuevo sistema, más opresivo que el anterior. Vemos la audacia del enemigo creciendo exponencialmente en las naciones occidentales. Patrullas islámicas desfilando con arrogancia en Chicago, en Michigan, en Inglaterra. Amenazan a dueños de negocios en Texas para que cumplan con la ley Sharia en suelo americano. 8 drones rusos fueron derribados sobre Polonia esta misma semana, en una operación que involucró a las fuerzas aéreas de Italia, Alemania, Polonia, Estados Unidos y Holanda. Las naciones se están alineando para el gran conflicto.
La tensión es palpable. Europa no sabe lo que le espera. Estados Unidos ha permitido la entrada del caballo de Troya dentro de sus murallas, y ya es demasiado tarde para detenerlo. Mientras tanto, la persecución contra los verdaderos cristianos se intensifica de forma brutal y sangrienta. En la República Democrática del Congo, más de 100 cristianos fueron masacrados a sangre fría durante un funeral por milicias yihadistas vinculadas al Estado Islámico. El propio Estado Islámico celebró esta masacre en sus medios de propaganda, jactándose de haber capturado y asesinado a mujeres y niños y de haber quemado sus casas. Esto es el cumplimiento literal de las palabras de nuestro Señor Yahshua. Serían odiados por todas las naciones, por causa de su nombre. Hermanos, las piezas están todas sobre el tablero. En el cielo, un eclipse que anuncia el rechazo de la humanidad hacia Yahshua, con una copa de ira volteada, un cometa de juicio y planetas que simbolizan la guerra y el engaño. En la tierra, una nación cuyo nombre significa humo, financiando el terror global con la complicidad de las superpotencias, preparando el terreno para el anti-Mashiach. Vemos caos orquestado en las naciones, una creciente islamización de Occidente y una persecución sangrienta contra el pueblo de Elohim. No estamos diciendo que el arrebatamiento ocurrirá el 22 o 23 de septiembre. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Pero sí estamos diciendo, con toda la autoridad que nos da la palabra, que las señales son abrumadoramente claras. El Eterno está gritando desde los cielos y a través de los eventos mundiales. La luna de sangre sobre Jerusalén y ahora este eclipse con la copa volteada son dos advertencias consecutivas, como un doble golpe de martillo sobre el yunque de la historia. Se acabó el tiempo de jugar a ser creyente. Se acabó el tiempo de la tibieza espiritual. La gran tribulación y la ira de Yahweh están a las puertas. ¿Qué debemos hacer entonces? Exactamente lo que nos dice la palabra desde el principio: velar y orar. Esforzarnos y alentar nuestro corazón, esperando en Yahweh. Es tiempo de un arrepentimiento profundo y sin reservas, de cortar de raíz con todo pecado, de aferrarnos a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La trompeta está a punto de sonar. La voz de Yahshua nos llamará a casa. Las puertas del cielo se abrirán para aquellos que hayan lavado sus ropas en la sangre preciosa del Cordero. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Que esta información no te traiga miedo, sino urgencia santa. Urgencia para santificar tu vida. Urgencia para predicar el Evangelio a los que aún no conocen. Urgencia para mirar hacia arriba, porque nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Que el Eterno nos guarde, nos purifique y nos encuentre dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén y amén.